Señor Dios Todopoderoso, les continúe bendiciendo, amada iglesia. Gracias al Señor porque Él sé que ha recibido esta adoración, esta alabanza que le hemos tributado en esta hora. Y ahora el Señor nos quiere hablar porque el Señor le pide a su iglesia que estemos atentos a recibir su santa palabra, la cual vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 16 y el versículo 16 hasta el 19. Y lo vamos a hacer para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero, viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Oremos. Padre, te amo, gracias por tu palabra leída. Seguramente no la entendemos, pero tú nos la vas a explicar por medio de tu Santo Espíritu. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo recibimos, y que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. Bendito sea Señor. Amén. Bien, mis amados, hermanos, creo que cuando uno utiliza un producto y lo recomienda, es porque se dio cuenta que le sirvió, que fue un producto, por ejemplo, un desmanchador. Sí, desmanchó el piso, mira, lo dejó blanquito, lo dejó bonito y lo puedes recomendar. Yo creo que hoy tenemos que recomendarnos unos a otros algo muy poderoso que el Señor le ha dado a la iglesia, y es la oración. A veces somos perezosos para orar, para hablar con Dios, y la oración trae un poder poderoso, un poder magnífico. Y para yendo pues a lo que hemos leído, Pablo y Silas fueron encarcelados, apresados y azotados por haber echado fuera un demonio de adivinación de una muchacha, la cual estaban explotando, haciendo adivinaciones. Dice el versículo 22 que ciertamente los azotaron. Dice el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Miren la situación de los apóstoles, de Pablo y Silas en este caso. Estaban trabajando para la obra de Dios. Echaron fuera a un demonio y Satanás no se podía quedar quieto. Así que Satanás hizo que los azotaran y los echaran en la cárcel de más adentro, quiere decir la de más seguridad. Y la comodidad de ellos era poco deseable. Estaban amarrados sus manos y sus pies con el cepo, dice la escritura, con cadenas y con unas bolas de hierro muy pesadas que no les permitían moverse a sus anchas. La situación no era buena. Y no hicieron lo que podemos hacer muchas veces nosotros. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Si ayuno, oro, diezmo, hago, canto, bailo. Bueno, ellos no dijeron eso. Dice la escritura que ellos, estando en la cárcel, estando presos, no se lamentaron, sino hicieron vigilia. Pongámosle cuidado a esto. Hicieron vigilia, alabanza y adoración en medio de esa crisis, con sus espaldas vueltas nada llenas de sangre y de dolor. Hicieron vigilia, oración y alabanza. Lo dice el versículo 23 al 25. Leámoslos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con grande seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. ¿Cómo se podían mover?
Tremendo. El 24, el 25. Pero a medianoche, ¿a qué horas? A medianoche. ¿Cómo así? Pero si a ellos los llevaron temprano y a medianoche no estaban durmiendo. No estaban diciendo, ay, voy a ver si puedo dormir porque después de este azote tan terrible, dice que a medianoche, versículo 25, es muy importante este versículo, mire, pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Orando Pablo y Silas, ¿qué hacían también con la oración? Cantaban himnos y los cantaban para Dios. Y los presos estaban desvelados porque no los dejaban dormir Pablo y Silas. Oiga, poderoso, ¿no? Que en esta situación tan tremenda hicieron vigilia, alabanza y adoración al Señor. Y los presos, seguramente molestos o no molestos, los oían. Pero a Pablo y Silas no les interesaba que si ellos dormían o no dormían. Vamos a adorar al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tenemos problemas? Desmayar, gritar, ir a ver quién puede ayudarme. Dice la Escritura que ellos no buscaron ningún abogado, no buscaron a nadie que los salvara de la cárcel, sino que se pusieron a cantar, a adorar al Señor, a hacer vigilia. Y seguramente podríamos decir, bueno, ¿y qué ganaban con eso? Pero vamos a ver el resultado. El resultado de la oración, de la alabanza y de la vigilia de Pablo y Silas. Dice la Sagrada Escritura que no se dejó esperar el resultado, un terremoto. Oiga, tremenda la oración. Formó un terremoto, hizo un terremoto la oración, porque la presencia de Dios llegó allí, donde Pablo y Silas. Y dice la Escritura, versículos 27 y 26, mejor, que el terremoto liberó a todos los presos, rompió las cadenas de los presos y abrió las puertas que encerraban a los presos. Oiga, algo todo poderoso lo que logró la oración de Pablo y Silas. Leamos los versículos 26. Le dije así: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se rompieron. Calculemos el poder de la oración de Pablo y Silas y la suya también. La oración de la iglesia de Dios es poderosa. Mire, rompió cadenas, hizo un terremoto, se liberaron los presos, se abrieron las puertas de las cárceles. Oiga, poderoso. Y a veces decimos, pero tengo pereza de orar. ¿Para qué oro? En la oración está el poder de las respuestas que estamos esperando. Ellos no se pusieron a orar, ay Señor, libéranos de este martirio, sácanos de esta cárcel. No, estaban contentos, alabando al Señor, bendiciéndolo y predicándole a todos los que lo oían, a los presos, hablando de la palabra de Dios. Y mire el poder de la oración tan maravilloso. Entre otras cosas, el carcelero, que era el que menos debía estar durmiendo, se despertó. Tenía que estar vigilando, pero estaban vigilando los que no tenían que vigilar a los presos, pero tenían que vigilar su propia espiritualidad, su propia vida, y estaban despiertos. Dice que era la medianoche y el carcelero se asustó tremendamente y dijo, ¿qué está pasando? Y cuando vio que la cárcel, que las cadenas de los presos se habían roto y que todas las puertas de los presos estaban abiertas, dijo, no, yo me quito la vida. ¿Por qué? Porque él tenía que responder por cada preso. Si se volaban, si se iban, la pena era la muerte, no solo de él, sino de su familia, sus hijos, su esposa, todos sus familiares, y acababan con sus ovejas, vacas, bueyes, si los tenían, acababan con todo ello. Entonces el carcelero pensó, si yo me mato, salvo a mi familia y salvo a mis hijos para que no perezcan. Pero lo que pensaba el carcelero se hizo efectivo porque realmente Dios salvó a la esposa, a los hijos y salvó todos sus bienes y salvó la vida del carcelero. ¿Y qué fue lo que lo salvó? La oración de Pablo y Silas. La oración es poderosa, mis hermanos. No descuidemos la oración. Hablemos con Dios en todo momento y en todo lugar y no le pidamos tanto, más bien adorémoslo, bendigámoslo, digámosle lo grande, lo importante que es Él para con nosotros. Para mí es muy importante Él, entonces es lo que yo tengo que decirle.
Mire, Señor, que es que mi lista de peticiones está, hasta donde yo sé, ellos no le hicieron ninguna petición. Entonces dice la Escritura que el carcelero salió y se iba a matar con la espada y Pablo le dijo, no se mate, tranquilo, aquí estamos todos, no ha pasado nada, nada que te sea de lamentar, sino que lo que pasó es poderoso en Dios. Y estaban predicándole el evangelio al carcelero y a todos los presos. Mire lo que hacía Pablo y Silas en medio de tanta tribulación, con sus costillas, sus cuerpos azotados, sangrando, y estaban adorando al Señor. Se parece a nosotros, ¿verdad? Que nos da una gripa y dicen, no, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Dónde está Dios que no viene y me da un alivio? Complicado. Pero cuando hacemos oración, dice la Escritura que la oración eficaz del justo puede mucho. Dice entonces el versículo 30, y sacándolos les dijo, ¿quién? El carcelero, sacándolos les dijo algo muy poderoso, algo muy lindo. Señores, ¿qué haré para ser salvo? Oiga, poderosa pregunta, maravillosa pregunta, que ojalá nos la hagan a nosotros más de seguido. ¿Qué haré para ser salvo? El carcelero estaba convencido de la palabra de Dios. Pero ¿cómo no? Con ese terremoto, con todo lo que pasó. El que no note eso, pues está muerto. Entonces dice la Escritura que el carcelero no solamente le recibió la predicación, porque dice el versículo 32 que los apóstoles le predicaban a todos los que estaban allí. 32 dice, y le hablaron palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. ¿Y cuál fue la respuesta cuando él dijo, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero no solo tú, sino toda tu casa. Hermano, no se canse de orar por la familia, no se canse de orar por su papá, la mamá, el tío, el sobrino. No se canse de orar por el enemigo, porque ya van a llegar. Ya van a llegar. El Señor dice, si tú crees en Jesucristo, serás salvo tú. Y va a ser expansiva la bendición. Pero hay que orar, no hay que cansarse. Hay que doblar rodilla delante del Señor por todas aquellas personas. Y dice la Sagrada Escritura que aquel hombre, el carcelero, al verlos heridos, al verlos todos maltratados, le lavó las heridas y se las curó. Oiga, mire, eso fue el otro poder de la oración. Que Pablo y Silas recibieran sanidad o al menos alivio a sus heridas. Entonces dice el versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de noche, ¿de qué? De noche, les lavó las heridas y enseguida, otro milagro, se bautizó él con toda su familia, el carcelero. Se bautizó con toda su familia. Mire cuántos milagros formó o produjo la oración de Pablo y Silas. La alabanza y la adoración al Señor, la vigilia que hicieron. Entonces, bueno, para unir todo lo que Dios hizo aquella noche, los resultados de la vigilia, la alabanza y la adoración, el primer milagro fue la liberación de la muchacha. Pero ¿por qué si eso no sucedió dentro de la cárcel? Sucedió fuera de la cárcel. Pero dice el versículo 16 que ellos iban a la oración y que la muchacha los acompañó por muchos días mientras ellos iban a la oración. Entonces, ¿en qué estaban? En la oración. Cuando la muchacha fue liberada, los apóstoles ya habían orado bastante. Ya tenían el poder de Dios por la oración. Entonces liberaron a la muchacha, o el Señor la liberó por medio de ellos, porque eran hombres de oración. ¿Qué puede ser difícil para el que está en oración? El enemigo respeta a un hombre o a una mujer de oración, pero no aquel que ora de vez en cuando y lo hace con pereza. Entonces, el primer milagro dice que fue cuando ellos iban a la oración, y que cuando Pablo se cansó de oírla y de que ella fuera, y no iba con malas intenciones la mujer, al parecer, si no, estos son siervos del Altísimo, ellos predican la palabra de Dios, no, nos están haciendo propaganda. Pero Pablo dijo, no, esa propaganda no me simpatiza. ¿Por qué? Porque estaban en oración, Dios le dio el discernimiento y dice que los liberaron a la mujer. Dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, la muchacha. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquella misma hora. ¿Cuántos días, cuántas horas se demoraron echando fuera ese demonio? Instantáneo. ¿Por qué? Porque eran hombres de oración. ¿Cuánto tiempo me puedo demorar yo en una oración? Es poco, pero si soy hombre de oración, de una oración de adoración al Señor, vamos ciertamente a lograr todo lo que el Señor quiere, porque la oración tiene poder. Pero la oración eficaz, no cualquier oración, la eficaz, la que se hace sin quejanza, sino con alabanza. El Señor nos está molestando hoy para que seamos más frecuentes en la oración, para que vigilemos, para que hagamos alabanza, para que hagamos oración. Bueno, entonces el primer milagro fue la liberación de la mujer. El segundo fue que hubo alabanza, vigilia y oración. Eso es un milagro. En la situación con que estaban era un milagro. Bendito sea el Señor. El tercero sería el terremoto. El cuarto, cuando se abrieron las puertas de las cárceles. El quinto, cuando se rompieron las cadenas de los presos. Y el sexto, se salvó la vida del carcelero. Y, al contrario, de perder la vida, ganaron la vida en Cristo Jesús, él y toda su familia. Mire cuántas cosas produjo la oración, mis amados hermanos. El séptimo sería cuando el carcelero les arregló las heridas, se las sanó, se las alivió. Eso es un milagro también, de que el que estaba encargado de fustigarlos y de cuidarlos, más bien los ayudó. Ese es otro milagro que produjo la oración. La oración definitivamente, mis amados, es poderosa. ¿Cuál otra? Que todos los oyentes creyeron en el Señor. Ese es como el octavo milagro. El noveno fue cuando fueron todos bautizados. Mire cuántas cosas hizo la oración de Pablo y Silas. Y el décimo, diría yo, cuando fueron liberados. Ellos fueron libres de sus cárceles, de sus ataduras, y se ganaron a toda la familia del carcelero, al carcelero, y no sé a cuántos que estaban presos allí. A orar, hermanos, a orar con fe. No le pidamos tanto al Señor, démosle más, porque el Señor dijo que había más eficacia cuando uno daba que cuando recibía. Entonces hay que dar más que lo que yo espero recibir, y recibiré más. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y haznos hombres y mujeres de oración, de alabanza, de vigilia, de testimonio, Señor, porque la oración del justo puede mucho, pero si es eficaz en ti, puede mucho. De lo contrario, son oraciones vacías. Haz que esta tu iglesia sea una iglesia de alabanza, de oración, de ayuno, de meditación. En el nombre del Señor Jesús te lo pido y te doy la gracia, Señor. Amén. Que el Cristo de la gloria nos continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Amén.